La política y la tecnología han tomado giros inesperados en el escenario internacional. Hoy exploramos dos titulares que han sacudido los titulares globales. Por un lado, la sorprendente llegada de Milei a la presidencia de Argentina, y por otro, las últimas declaraciones y proyectos revolucionarios de Elon Musk. Aunque a primera vista estos dos personajes parecen pertenecer a mundos totalmente distintos, sus recientes movimientos podrían reconfigurar no solo la política interna de un país, sino también la dinámica global en ámbitos económicos y tecnológicos. Comencemos con la noticia de Milei. En un giro que ha dejado boquiabiertos a analistas y ciudadanos por igual, el exgeneral, conocido por su larga trayectoria en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ha asumido la presidencia de Argentina. Esta decisión, que ha surgido en medio de una crisis política y económica sin precedentes, ha sido recibida con asombro y controversia. Milei, cuya carrera militar se caracterizó por una rigurosa disciplina y una reputación por tomar decisiones estratégicas en momentos de alta tensión, ahora enfrenta el desafío de gobernar un país con profundas divisiones sociales, una economía en recesión y un sistema político tradicionalmente complejo. Desde el anuncio de su candidatura, los debates se han centrado en su capacidad para trasladar la precisión y el rigor militar a la gestión del país. Muchos se preguntan, ¿podrá alguien con una trayectoria eminentemente militar adaptarse a la política de consenso, negociación y diálogo que exige el sistema democrático argentino? Por un lado, sus partidarios argumentan que la disciplina, el orden y la toma de decisiones en situaciones de crisis son cualidades necesarias para enfrentar la inestabilidad actual. Por otro, críticos señalan que la experiencia militar no siempre se traduce en una visión integral para el desarrollo social y económico, especialmente en un país tan complejo como Argentina. Las últimas noticias indican que Milei ha iniciado su mandato con una serie de medidas de emergencia. Entre ellas destaca la implementación de un plan de estabilización económica que busca frenar la hiperinflación y reactivar la inversión en sectores estratégicos. Asimismo, se ha anunciado la convocatoria a un diálogo nacional para abordar las desigualdades históricas y la polarización que ha marcado la vida política argentina. Expertos en política han destacado que este intento por imponer un orden más rígido y estructurado podría ser efectivo a corto plazo, pero el verdadero reto será consolidar un modelo de gobernanza inclusivo que integre a todas las fuerzas sociales y políticas. En las calles, la reacción es mixta. Mientras algunos ciudadanos ven en Milei una figura de cambio y orden, otros temen que su estilo de liderazgo autoritario pueda socavar las libertades democráticas. Las manifestaciones tanto de apoyo como de rechazo se han multiplicado en varias ciudades del país, evidenciando la profunda división que atraviesa la sociedad argentina. Los medios internacionales ya han comenzado a calificar esta situación como un experimento audaz y arriesgado. ¿Será este el inicio de una nueva era de liderazgo fuerte en América Latina, o simplemente el preludio de una crisis de legitimidad política? Ahora, cambiando de esfera, pasamos al mundo de la tecnología y la innovación. Elon Musk, el multimillonario y visionario detrás de empresas como Tesla, SpaceX y ahora, aparentemente, nuevas incursiones en el ámbito de la inteligencia artificial y las redes sociales, ha vuelto a ser protagonista de titulares internacionales. Las últimas noticias de Musk giran en torno a dos temas fundamentales: su anuncio de un nuevo proyecto espacial que promete revolucionar la exploración interplanetaria y su polémica participación en el debate sobre la regulación de las plataformas digitales. Recientemente, Musk ha presentado en una rueda de prensa los detalles de su ambicioso plan para lanzar una flota de naves no tripuladas con el objetivo de explorar Marte de manera autónoma. Según sus declaraciones, esta iniciativa no solo tiene como meta recolectar datos científicos de la superficie marciana, sino también abrir la posibilidad de futuras misiones tripuladas en colaboración con organismos internacionales. Este proyecto, que ya cuenta con inversiones millonarias y colaboraciones estratégicas en el sector aeroespacial, podría marcar un antes y un después en la carrera espacial global. Los expertos en tecnología destacan que la audacia de Musk, sumada a su capacidad para movilizar recursos y talento, lo posiciona como uno de los líderes más influyentes de nuestro tiempo. Sin embargo, la figura de Musk también está envuelta en controversias. En los últimos meses, sus comentarios en redes sociales y sus intervenciones en debates públicos han generado debates acalorados sobre el papel de las grandes corporaciones tecnológicas y la necesidad de establecer normativas que protejan a los usuarios y eviten la concentración excesiva de poder. Musk, siempre desafiante, ha criticado abiertamente las propuestas regulatorias de la Unión Europea y de Estados Unidos, argumentando que éstas limitan la innovación y el crecimiento tecnológico. Esta postura ha polarizado a la opinión pública.
Por un lado, se le reconoce como un impulsor de la modernidad y la disrupción. Por otro, se le acusa de promover una cultura de irresponsabilidad en el uso de las tecnologías emergentes. Lo interesante es cómo ambas noticias, a pesar de provenir de contextos muy distintos, comparten un denominador común: la apuesta por el cambio y la ruptura con modelos tradicionales. Mientras Milei, en Argentina, intenta imponer un liderazgo basado en la disciplina y el orden en medio de una crisis de gobernabilidad, Musk impulsa una revolución tecnológica que desafía los límites establecidos por la regulación y la burocracia. En este sentido, ambos personajes representan fuerzas disruptivas que, de una u otra forma, están transformando el escenario global. Profundizando en el caso de Milei, es importante destacar que su llegada al poder en Argentina se produce en un contexto de crisis que afecta tanto a la economía como a la sociedad. La hiperinflación, el desempleo y la pérdida de confianza en las instituciones han llevado a un cambio drástico en el comportamiento electoral. Muchos argentinos han optado por votar por figuras consideradas fuera del sistema, y Milei, con su pasado militar y su imagen de hombre de acción, ha sabido capitalizar ese descontento. En las últimas semanas, su gobierno ha impulsado medidas que buscan estabilizar la moneda, reducir los subsidios estatales y reestructurar el gasto público, aunque estos cambios también han generado inquietud en sectores sociales que temen por la pérdida de derechos y beneficios adquiridos. Por otro lado, la gestión de Elon Musk en el ámbito tecnológico no se limita únicamente a sus proyectos espaciales. Recientemente, ha surgido la polémica en torno a la adquisición de una plataforma de redes sociales que, según diversos informes, podría cambiar la forma en que se gestionan las comunicaciones digitales a nivel global. Musk ha prometido convertir esta plataforma en un espacio de libre expresión, sin censura, lo que ha despertado tanto entusiasmo como alarma en sectores que consideran que la ausencia de regulación podría favorecer la difusión de noticias falsas y discursos de odio. La tensión entre la innovación y la responsabilidad social es un tema recurrente en sus intervenciones, y las reacciones de reguladores y expertos en ética tecnológica están muy divididas. Lo que resulta fascinante es el paralelo entre la búsqueda de estabilidad política y económica en Argentina, liderada por Milei, y la apuesta por una revolución digital y espacial por parte de Musk. Ambos casos reflejan el deseo de romper con el pasado y de enfrentar de forma directa los desafíos del presente, aunque sus métodos y ámbitos de acción sean radicalmente distintos. Mientras Milei se enfrenta a la tarea de unificar un país fragmentado y de restaurar la confianza en el gobierno, Musk se posiciona en la vanguardia de la tecnología, desafiando las normas establecidas y proponiendo un futuro en el que la exploración del espacio y la transformación digital sean protagonistas. Este contraste no es casualidad. Vivimos en una época en la que la disrupción se ha convertido en una constante, y donde tanto el ámbito político como el tecnológico están en un proceso continuo de transformación. La sociedad global se encuentra en una encrucijada en la que las viejas estructuras están siendo cuestionadas y, al mismo tiempo, se abren oportunidades para la innovación. En este contexto, figuras como Milei y Musk emergen como símbolos de un cambio que, aunque arriesgado, puede marcar el inicio de una nueva era. La llegada de Milei al poder en Argentina ha sido analizada desde múltiples perspectivas. Algunos expertos consideran que su experiencia en situaciones de crisis y su habilidad para tomar decisiones rápidas pueden aportar un aire de renovación al país, especialmente en un momento en que la falta de liderazgo ha llevado a un estancamiento político y económico. Sin embargo, otros advierten sobre los riesgos inherentes a un estilo de gobierno que, por su propia naturaleza, puede tender hacia un autoritarismo militar. La clave estará en cómo Milei logre adaptar su visión de orden y disciplina a un sistema democrático que exige diálogo, consenso y respeto a las libertades individuales. Mientras tanto, en el ámbito tecnológico, Elon Musk continúa sorprendiendo al mundo con sus anuncios. Su nuevo proyecto espacial, que promete abrir las puertas a una exploración más ambiciosa de Marte, se suma a una serie de iniciativas que buscan transformar no solo la forma en que nos movemos en el planeta, sino también cómo nos relacionamos con el cosmos. Los inversores y científicos están divididos. Algunos aplauden la audacia de Musk, mientras que otros cuestionan la viabilidad de sus propuestas ante desafíos técnicos y económicos sin precedentes. La polémica por su postura frente a las regulaciones de las redes sociales añade otra capa de complejidad, ya que plantea la disyuntiva entre la innovación sin restricciones y la necesidad de proteger el debate público de la desinformación y los discursos extremistas. Es en este cruce de caminos donde se vislumbra el futuro de la transformación global. Por un lado, tenemos a Milei, que representa la búsqueda de un orden renovado en un país agobiado por la crisis y la desconfianza. Por otro,
Musk simboliza el afán por romper barreras y por llevar a la humanidad más allá de sus límites actuales, tanto en el terreno digital como en el espacial. Ambos desafíos, aunque distintos, comparten la urgencia de responder a un mundo en constante cambio, donde la adaptabilidad y la visión de futuro son esenciales para sobrevivir y prosperar. La interacción entre estos dos mundos, el político y el tecnológico, es cada vez más estrecha. Las decisiones de un presidente, por ejemplo, pueden influir en la regulación de las tecnologías emergentes, en la gestión de datos y en la forma en que se aborda la ciberseguridad, aspectos en los que Elon Musk tiene una visión muy particular. A su vez, las innovaciones tecnológicas que impulsan empresas como Tesla y SpaceX pueden tener un impacto directo en la economía global, afectando también a países con desafíos económicos como Argentina. Esta interconexión global hace que los movimientos de ambos líderes sean relevantes no solo para sus respectivos sectores, sino para la geopolítica y la economía mundial en su conjunto. Dentro del debate público, los medios han tomado cartas en el asunto. Las redes sociales y los canales de noticias han destacado la dualidad de estas noticias. Mientras algunos analistas ven en Milei un salvavidas capaz de devolver la estabilidad a Argentina, otros temen que su estilo de liderazgo pueda tener consecuencias autoritarias. De igual forma, Musk es visto tanto como un visionario que está preparando el futuro, como un disruptor que podría alterar el equilibrio de poder en el sector tecnológico. Esta polarización en la opinión pública evidencia la magnitud de los cambios que estamos viviendo. Las últimas entrevistas y declaraciones de ambos líderes han encendido aún más el debate. Milei, en una entrevista exclusiva, ha enfatizado la necesidad de restaurar el orden y la confianza en las instituciones estatales, destacando que las medidas adoptadas no solo buscan estabilizar la economía, sino también sentar las bases para un diálogo nacional que incluya a todos los sectores de la sociedad. Su mensaje ha resonado entre aquellos que claman por una ruptura con la ineficacia de los gobiernos anteriores, aunque también ha generado preocupación entre los defensores de los derechos civiles. Por otro lado, Elon Musk ha utilizado sus redes sociales para anunciar avances en su proyecto espacial y para criticar abiertamente lo que él considera excesos regulatorios en el ámbito digital. Sus mensajes, en tono desafiante y visionario, se han viralizado, generando tanto apoyo masivo como críticas intensas. La polémica se centra en si su enfoque radical para eliminar barreras en la innovación puede, a largo plazo, generar un entorno más competitivo o si, por el contrario, conducirá a un descontrol que ponga en riesgo la privacidad y la seguridad de los usuarios. Esta convergencia de noticias, de un líder político que emerge en un contexto de crisis y de un magnate tecnológico que redefine los límites de la innovación, es el reflejo de un mundo en transformación. Las tensiones que se viven en Argentina, marcadas por la desesperación y el deseo de cambio, se entrelazan con las aspiraciones futuristas de Musk, que desafían las normas establecidas y proponen un salto cuántico hacia el futuro. Ambos casos son ejemplos de cómo la globalización ha permitido que fenómenos locales tengan un impacto global y viceversa, cómo las innovaciones tecnológicas pueden influir en el desarrollo político y social de naciones enteras. El análisis de estos eventos es fundamental para entender la dirección que puede tomar el mundo en los próximos años. La nueva presidencia de Milei en Argentina podría ser el inicio de un proceso de modernización en un país que ha sufrido durante mucho tiempo de inestabilidad y crisis institucionales. Sin embargo, el reto es inmenso: transformar una estructura estatal tradicional en un modelo ágil, inclusivo y orientado a la innovación social y económica. La clave estará en equilibrar la necesidad de orden con la inclusión de las diversas voces que claman por justicia y oportunidades. Al mismo tiempo, Elon Musk continúa siendo un referente para aquellos que sueñan con un futuro sin límites. Sus propuestas, aunque audaces y disruptivas, plantean preguntas cruciales sobre la responsabilidad en la era digital y en la exploración espacial. ¿Cómo se puede fomentar la innovación sin perder de vista el bienestar social? ¿Es posible mantener la libertad de expresión en un entorno digital sin caer en la desinformación? Estas interrogantes son cada vez más relevantes, y el debate que generan se extiende a todas las esferas de la sociedad. La interacción entre estos dos escenarios, la transformación política en Argentina y la revolución tecnológica impulsada por Musk, nos invita a reflexionar sobre el papel del liderazgo en tiempos de cambio. En un mundo que enfrenta desafíos multifacéticos, desde crisis económicas hasta amenazas ambientales y conflictos geopolíticos, la capacidad de los líderes para adaptarse y responder con visión y compromiso se vuelve esencial. Tanto Milei como Musk, cada uno a su manera, están poniendo a prueba esa capacidad.
Mientras uno busca reestructurar un país en crisis, el otro intenta abrir nuevas fronteras en la exploración y en la tecnología. En definitiva, estas noticias nos muestran que la historia se está escribiendo en dos frentes simultáneos: en el ámbito político, con la apuesta por un liderazgo fuerte en Argentina, y en el ámbito tecnológico, con la visión futurista de un magnate que desafía las convenciones. La forma en que se desarrolle cada uno de estos procesos tendrá implicaciones que irán mucho más allá de sus respectivos campos, influyendo en el equilibrio global y en el futuro de nuestras sociedades. A medida que avanzamos en este análisis, es importante subrayar que el mundo actual es cada vez más interconectado. Las decisiones políticas y tecnológicas ya no pueden verse de forma aislada. Lo que ocurre en un país o en una industria puede repercutir a escala global. Así, la elección de Milei como presidente de Argentina y las audaces iniciativas de Elon Musk son ejemplos paradigmáticos de cómo los eventos en un rincón del planeta pueden tener un eco en todo el mundo. La atención de la comunidad internacional se centra en estos dos casos, que representan la esperanza de un cambio positivo y, al mismo tiempo, la incertidumbre de un futuro por definir. En Argentina, los desafíos económicos y sociales exigen soluciones inmediatas y efectivas, mientras que en el ámbito tecnológico, la carrera hacia la innovación plantea la necesidad de un debate ético y regulatorio que asegure un desarrollo equilibrado y responsable. El diálogo entre estos dos mundos es, sin duda, el reflejo de una era de grandes transformaciones. El desafío para los líderes de hoy es encontrar el camino que permita combinar la estabilidad y el orden con la creatividad y la innovación, sin sacrificar los derechos fundamentales ni la cohesión social. Este es el reto que enfrentan tanto los responsables de la política en Argentina como los visionarios en el ámbito tecnológico. Y es precisamente en esa intersección donde se definirá el rumbo del futuro. En conclusión, la llegada de Milei a la presidencia de Argentina y las últimas noticias de Elon Musk no son meras anécdotas aisladas, sino señales claras de que estamos viviendo una era de cambio profundo. Un cambio en el que la política y la tecnología convergen para redefinir nuestras expectativas y para abrir nuevas posibilidades. Los próximos meses serán decisivos para observar si la transformación política en Argentina logrará estabilizar un país en crisis y si las iniciativas de Musk darán fruto en la exploración del espacio y en la reinvención de las comunicaciones digitales. El mundo observa, y la historia se escribe con cada decisión, con cada negociación y con cada innovación que se presenta como respuesta a los desafíos del presente. A continuación, se presenta un guión narrativo extenso que integra las últimas noticias sobre Milei como presidente de Argentina y Elon Musk, manteniendo la misma línea temporal y ofreciendo detalles minuciosos que recuerdan a una estafa de tipo rug pull, en la que inversionistas y ciudadanos quedaron sorprendidos por la desaparición repentina de recursos y la desconfianza generada por maniobras financieras poco transparentes. La situación política en Argentina ha alcanzado un punto de inflexión inesperado. En medio de una crisis económica y social que ha desgastado la confianza de la ciudadanía en los mecanismos tradicionales de gobernanza, el exgeneral Marc Milei ha asumido la presidencia, sorprendiendo a la opinión pública y generando un debate acalorado sobre la viabilidad de trasladar a alguien con un historial eminentemente militar al mando de un país con profundas divisiones. La figura de Milei, conocida por su precisión estratégica en situaciones de alta tensión, se presenta ahora como el líder que, según algunos, podría devolver el orden en un país sumido en la incertidumbre. Sin embargo, a medida que se desvelan los detalles de su gestión, emergen episodios que han dejado entrever conductas similares a las de una estafa de tipo rug pull. En el mundo de las criptomonedas, un rug pull es una maniobra en la que los promotores de un proyecto retiran de manera repentina todos los fondos recaudados, dejando a los inversores sin recursos y con la sensación de haber sido estafados. De forma paralela, en el proceso de implementación de algunas de las políticas de Milei se han detectado irregularidades en la asignación y redistribución de fondos destinados a programas de estabilización económica y social. Se han filtrado informes que indican que, tras el anuncio de un ambicioso plan de reestructuración económica, ciertos bloques de capital que originalmente se destinaron a la estabilización de la moneda y al apoyo a sectores vulnerables desaparecieron en una serie de transferencias opacas. Las sumas involucradas, que ascendían a cientos de millones de dólares, fueron desviadas hacia cuentas de difícil rastreo y sin justificación clara. Este hecho ha generado en la ciudadanía y en los analistas un sentimiento de incredulidad y desconcierto, pues lo que en el ámbito de las criptomonedas se conoce como rug pull se está replicando en la esfera política y económica de un país entero. El escándalo se ha intensificado en redes sociales y foros de discusión,
donde ciudadanos, inversionistas y periodistas han compartido capturas de pantalla, documentos y testimonios que evidencian la existencia de transacciones sospechosas. Según uno de los informes filtrados, un grupo de funcionarios de alto nivel habría autorizado, sin la debida rendición de cuentas, la transferencia de fondos a empresas vinculadas a intereses privados, lo que habría permitido que estos recursos se desvanecieran sin que se registraran efectos positivos en la economía real. Los defensores de Milley sostienen que se trata de maniobras técnicas necesarias en un contexto de crisis, pero la oposición y la opinión pública insatisfecha han comenzado a cuestionar la integridad del proceso, comparándolo con un clásico rug pull, en el que la confianza se erosiona de manera irreversible. La polémica sobre estos movimientos financieros ha generado un ambiente de incertidumbre en el que cada decisión es analizada al detalle. En las reuniones de gabinete, se discute intensamente el origen de estas transferencias y se exige transparencia absoluta en el manejo de los fondos públicos. Los expertos advierten que, de no abordarse esta situación de manera inmediata, se podría perder no solo la credibilidad del nuevo gobierno, sino también la estabilidad del sistema financiero nacional. En este sentido, el hecho de que se haya producido un desvío masivo de capitales en plena crisis es comparable a la repentina retirada de fondos que caracteriza a un rug pull, dejando a toda una nación sin la seguridad de que los recursos públicos se utilicen para el bien común. Mientras tanto, en el ámbito tecnológico y empresarial, Elon Musk continúa siendo un personaje que no deja de sorprender. El magnate, reconocido por su visión futurista y sus iniciativas revolucionarias en sectores como la automoción, la energía y la exploración espacial, ha vuelto a ocupar los titulares con sus últimos anuncios. Recientemente, Musk presentó los detalles de su nuevo proyecto espacial, en el que planea lanzar una flota de naves no tripuladas con el objetivo de explorar Marte de manera autónoma. Este proyecto, que ha capturado la atención de científicos, inversionistas y el público en general, promete revolucionar la forma en que entendemos la exploración interplanetaria. Sin embargo, paralelamente a estos anuncios visionarios, se han desatado controversias en torno a su gestión de ciertos activos digitales. Se ha difundido que, tras anunciar la creación de una plataforma innovadora para la gestión de activos digitales y la integración de criptomonedas en su ecosistema empresarial, Musk habría incurrido en prácticas que recuerdan a un rug pull. Diversos analistas han señalado que, en un giro sorprendente, algunos fondos que se recaudaron mediante la emisión de tokens y la captación de inversiones en proyectos tecnológicos vinculados a esta nueva plataforma desaparecieron en transacciones que no se justificaron públicamente. La situación ha generado una ola de críticas en el ámbito financiero y en la comunidad de inversores, quienes acusan a Musk de priorizar la espectacularidad de sus anuncios sobre la transparencia y la responsabilidad en el manejo de capitales. Las comparaciones con el mundo de las criptomonedas no son fortuitas. Al igual que en los típicos rug pulls, donde los inversionistas se ven estafados por la retirada repentina de fondos por parte de los promotores, en este caso, la falta de claridad en las transacciones ha provocado una pérdida de confianza en uno de los proyectos más ambiciosos de Musk. Aunque el propio magnate ha defendido su estrategia afirmando que se trata de maniobras necesarias para asegurar la competitividad en un mercado global, la percepción general es que se ha cruzado una línea, dejando a muchos cuestionando la ética y la sostenibilidad de estas prácticas. La crítica no se limita únicamente a los sectores financieros. Diversos organismos reguladores y defensores de los derechos de los inversores han solicitado una auditoría exhaustiva de las cuentas y las transacciones relacionadas con este proyecto. Los testimonios de algunos empleados y colaboradores han salido a la luz, detallando cómo, en un ambiente de presión y urgencia, se aprobaron transferencias sin la debida supervisión, lo que ha contribuido a la desaparición de millones de dólares. Estos hechos han intensificado el debate sobre la necesidad de establecer mecanismos de control más estrictos en el manejo de fondos en proyectos tecnológicos de alto riesgo, y han dejado en evidencia la delgada línea entre la innovación disruptiva y las prácticas que pueden considerarse estafas a gran escala. La narrativa en torno a estas dos figuras, Milley y Musk, se entrelaza en un escenario global en el que la confianza en las instituciones, ya sean políticas o empresariales, se encuentra en juego. Por un lado, en Argentina, la asunción de Milley como presidente ha venido acompañada de medidas de emergencia destinadas a estabilizar una economía fracturada, pero también ha levantado sospechas sobre la correcta administración de los recursos públicos. Por otro, la audacia de Musk en el ámbito de la innovación tecnológica se ve opacada por prácticas que han dejado a inversionistas con la sensación de haber sido víctimas de un rug pull, una maniobra que, en el mundo digital, es sinónimo de fraude y de pérdida total de confianza. Ambos casos reflejan un fenómeno común en la era moderna,
la rapidez con la que la confianza puede evaporarse cuando se percibe falta de transparencia. En el caso de Milei, la supuesta desaparición de fondos destinados a estabilizar la economía argentina ha generado una ola de protestas y una profunda desconfianza entre la población. Las calles de Buenos Aires y otras ciudades se han llenado de manifestantes que exigen explicaciones y la restitución inmediata de esos recursos, mientras que en el entorno financiero se disparan las alertas sobre posibles irregularidades que podrían afectar la estabilidad del sistema monetario. De manera similar, en el ámbito tecnológico, la desaparición repentina de fondos tras la emisión de tokens y la captación de inversiones en el nuevo proyecto de Musk ha encendido alarmas en la comunidad de criptomonedas. Los inversores, acostumbrados a la volatilidad de este mercado, se han visto sorprendidos por la falta de transparencia en una operación que, en teoría, debía ser un faro de innovación. Los foros y redes sociales se han inundado de mensajes de indignación y de llamados a que se investigue a fondo lo ocurrido, ya que la experiencia de un rug pull no solo genera pérdidas económicas, sino que también socava la confianza en el sistema financiero digital. Esta convergencia de fenómenos, la supuesta estafa en Argentina y el rug pull en el entorno de Musk, pone de relieve la fragilidad de la confianza en el mundo actual. La transparencia, tanto en la administración pública como en la gestión de activos digitales, se erige como un pilar fundamental para el funcionamiento de las democracias y de los mercados globales. Sin ella, la credibilidad de los líderes y de las instituciones se ve mermada, y la posibilidad de un desarrollo sostenible se vuelve cada vez más incierta. En ambos casos, la ciudadanía y los inversionistas demandan rendición de cuentas y la implementación de controles rigurosos. En Argentina, organizaciones de la sociedad civil han comenzado a organizar movilizaciones y foros de discusión para exigir una auditoría completa de las finanzas del gobierno. Del mismo modo, en el ámbito tecnológico, la comunidad de criptomonedas y diversos reguladores internacionales han pedido que se esclarezca el destino de los fondos desaparecidos, para evitar que prácticas similares se repitan en el futuro y para restaurar la confianza en el ecosistema digital. La lección que se extrae de estos eventos es clara. En un mundo en el que la rapidez de la información y la interconexión global permiten que los hechos se difundan en tiempo real, la transparencia y la ética en la gestión son esenciales para mantener la confianza. Tanto en la política como en los negocios, los rug pulls, ya sean financieros o institucionales, tienen el potencial de desencadenar crisis de confianza que pueden tener repercusiones a gran escala, afectando desde la estabilidad económica hasta la cohesión social. Mientras Milei enfrenta el reto de consolidar un gobierno en medio de una crisis y de esclarecer las dudas sobre el manejo de fondos públicos, Musk se encuentra en la encrucijada de equilibrar la innovación disruptiva con la responsabilidad corporativa. Ambos casos, que en apariencia parecen pertenecer a universos distintos, comparten la misma esencia, la necesidad de construir un futuro basado en la confianza, la transparencia y el compromiso con el bien común. La narrativa actual, sin avanzar en el tiempo y centrada en estos detalles tan reveladores, nos muestra cómo la falta de rendición de cuentas puede actuar como un detonante en momentos críticos. La estafa del rug pull no es solo un fenómeno aislado en el mundo de las criptomonedas, sino un reflejo de una realidad más amplia en la que tanto los líderes políticos como los empresariales deben asumir una responsabilidad ineludible. El impacto de estos eventos se extiende más allá de los balances financieros o de los titulares de prensa. Incide directamente en la forma en que la sociedad percibe la integridad y la capacidad de sus instituciones para gestionar los recursos de manera justa y transparente. Es en este punto donde la discusión se vuelve más profunda y exige respuestas claras. ¿Cómo se pueden implementar mecanismos de control que prevengan que, en momentos de crisis, se produzcan desviaciones tan significativas de los recursos destinados al bienestar social? ¿Qué medidas deben adoptar los reguladores para asegurar que, en el mundo digital, los inversionistas no sean víctimas de maniobras fraudulentas que pongan en riesgo la estabilidad de todo el ecosistema financiero? Estas preguntas son fundamentales y requieren de una respuesta coordinada tanto a nivel nacional como internacional. La experiencia de Argentina, con la supuesta desaparición de fondos en pleno proceso de estabilización, y la polémica de Musk, con su controvertido manejo de activos digitales, son advertencias claras de que el futuro se construye sobre la base de la confianza. Y esa confianza, una vez rota, es muy difícil de restaurar. En un ambiente donde cada transacción, cada decisión y cada movimiento son analizados y compartidos en tiempo real, la transparencia se convierte en la única garantía de que los sistemas, sean estos políticos o tecnológicos, puedan funcionar de manera óptima y responder a las necesidades de la sociedad. En definitiva,
El análisis detallado de estos dos casos nos invita a reflexionar sobre la importancia de la rendición de cuentas y de la ética en la gestión. La narrativa de Milei como presidente de Argentina y de Elon Musk en el ámbito tecnológico se entrelaza en una trama de desafíos y oportunidades, en la que cada decisión tiene el potencial de marcar la diferencia. La manera en que se manejen los fondos, la transparencia en las transacciones y la responsabilidad con los ciudadanos e inversionistas serán determinantes para forjar un camino sostenible hacia el futuro. Esta situación, que no avanza en el tiempo y se centra únicamente en los detalles actuales, nos muestra un espejo de los riesgos inherentes a la falta de supervisión y a la gestión opaca de recursos. Tanto en Argentina como en el mundo digital, la confianza es la moneda de cambio más valiosa, y su pérdida puede tener consecuencias devastadoras. La estafa del rug pull se presenta como una metáfora poderosa de lo que sucede cuando los sistemas de control fallan, dejando a la sociedad y a los inversores sin la protección que deberían garantizar las instituciones democráticas y reguladoras. El camino a seguir, por tanto, es claro. Se requiere una revisión profunda de los mecanismos de control, la implementación de auditorías independientes y, sobre todo, un compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas. Solo así se podrá restaurar la confianza, evitar que se repitan situaciones similares y asegurar que, tanto en la política como en los negocios, el bienestar de la sociedad se convierta en la prioridad absoluta.